Hola, hola, hola gente, muy buenas tardes. Bienvenidos a este comienzo de semana, el día lunes, después de una semana que hemos tenido mucho y mucho de todo, ¿no? Realmente, pero bueno, vamos a tratar de hacer un panorama general como hacemos de lo que se viene a partir de esta semana. A veces me olvido de poner el micrófono y entonces ahí hoy está Emi operándonos y dice, Emi Rafim, ¿no? Y dice, ¿qué estás haciendo? Tener el micrófono en la espalda. Bueno, estamos un poco distintos hoy, ¿eh? Hemos cambiado de operador, vamos a improvisar con Emi, vamos a hacer lo que se pueda hacer técnicamente. Así es, las cosas a veces suceden, cuando uno está en vivo, estas cosas pasan. Mire, en primer lugar quiero recordarles, la semana pasada tratamos de evitar esto pensando que se iba a resolver rápidamente, pero se va complicando. El tema de las inundaciones en el vecino país, en Brasil, donde hay un número de muertos a través de estas inundaciones que castigan desde hace ya más de una semana al sur de Brasil. Y hasta el sábado pasado, no pude chequearlo hoy, ojalá que no haya aumentado esta cifra, había 137 fallecidos, ¿no? Y el número de damnificados casi es de 2 millones de personas. Esta es información oficial recogida, vuelvo a repetir, el día sábado. La mayor tragedia climática en la historia de la región sur de Brasil. Hay 141, o había al menos alzado 141 desaparecidos y 756 heridos. Realmente las imágenes son dramáticas. La situación más dramática se vive en Río Grande do Sul, estado fronterizo con Argentina y con Uruguay, algo que los argentinos, sobre todo los entrerrianos, los cordobeses, los santafesinos, los chaqueños, los correntinos, conocemos bastante porque es lo más cercano de Brasil cuando queremos ir a una playa con mar cálido y donde por otra parte inevitablemente pasamos por Porto Alegre, una ciudad pujante, industrial, tremendamente poblada por otra parte, que es la que está sufriendo las consecuencias de todo esto. Y el vecino estado también de Santa Catarina, que es otro lugar donde los argentinos hemos ido y visitado bastante, Gramado, Canela, eso es Gramado y Canela, dos lugares que hemos visitado en Brasil. Bueno, según la Defensa Civil, la tragedia se ha extendido a 441 de los 197 municipios de Río Grande do Sul. Ya ven la magnitud de todo esto, ¿no? Donde ha afectado a 1.950.000 personas, que corresponden a un 17,3% de los 11,3 millones de habitantes de ese estado tan próspero, ¿no? Ahí Emi está subiendo algunas imágenes, ven la gente con el agua hasta el pecho, bueno, las casas totalmente cubiertas y tapadas, realmente es una tragedia. Los santafesinos, algo de esto, quizás no tan grave ni durante tanto tiempo, algo de esto hemos padecido allá en el 2003, cuando se inundó, la ciudad capital de la provincia de Santa Fe, o sea, esta ciudad desde donde nosotros nos estamos comunicando con ustedes. Digo esto para aclarárselo a los amigos que nos siguen desde otras provincias del país y desde otros países del mundo. Lo cierto es que de los afectados, 71.409 personas tuvieron que ser albergados en alojamientos improvisados, en escuelas, en gimnasios, en iglesias, donde se pudiera, ¿no? Y otros 339.929 en viviendas familiares de amigos para tratar de zafar de la situación. Han hecho una estructura. Bueno, la Argentina, ahí estábamos viendo las imágenes de lo que habíamos pasado nosotros en la ciudad
ciudad de Santa Fe, ¿no? Ya hace tanto tiempo, 30 años aproximadamente. Bueno, lo cierto es que la Argentina ha mandado ayuda humanitaria a través de las Fuerzas Armadas. Participan 218 bomberos, militares y policías, con el apoyo de 3.466 patrullas, 41 aeronaves, 340 embarcaciones. Han permitido hasta ahora el rescate de unas casi 71.000 personas y unos casi 10.000 animales, entre mascotas y animales, digamos, de cría, ¿no? Como por ejemplo ovejas y ese tipo de cuestiones. Bueno, y caballos también. Bueno, las imágenes son realmente terribles, pero desde acá, porque sabemos que hay muchos amigos del sur de Brasil precisamente que nos siguen, porque nos lo hacen saber a través de sus mensajes en nuestro programa, le mandamos toda nuestra solidaridad. Ojalá pudiéramos hacer algo más que esto, y por cierto, desde este humilde programa Juntos en REC y de este medio REC Santa Fe, Vorterix Santa Fe, nos ponemos a disposición por lo que podamos serles útiles, seguramente de poco a la distancia, pero bueno, siempre a alguien se le ocurre algo como para que nosotros podamos colaborar con nuestro pequeñísimo granito de arena. Algo así estamos empezando a padecer nosotros desde hace también casi una semana en la ciudad de Concordia, que está situada precisamente en noreste de la provincia de Entre Ríos, lindando precisamente con el río Uruguay, que está creciendo de manera casi exponencial. Hasta el sábado por la noche, aproximadamente 400 personas tuvieron que ser evacuadas, convirtiéndose en la localidad más afectada de la provincia de Entre Ríos. Otro tanto está pasando también en algunas localidades de Corrientes, ¿no? Bueno, esto va a impactar de alguna manera sobre la lindante provincia de Entre Ríos. La preocupación crece a medida que el río continúa aumentando su caudal, creciendo. Se estima que el domingo que hoy, lunes, iba a estar rondando los 14 metros de altura, lo cual significa precisamente un desborde con anegamiento de algunas localidades que no es que estén situadas sobre la margen del río, sino que el río ha entrado a las ciudades, ¿no? La preocupación crece a medida, insisto, que el río va creciendo. Otras ciudades, por ejemplo, en alerta es la ciudad de Gualeguaychú, donde el municipio ha estado monitoreando la situación desde el día miércoles pasado e inició algunos operativos de evacuación en las zonas costeras precisamente. Y la recomendación válida precisamente es que la gente, frente a las advertencias que hacen los distintos organismos que están operando sobre esta situación en ayuda precisamente de la familia, es tratar, ante el riesgo posible de que las inundaciones sigan creciendo, de juntar las cosas de valor lo antes posible, antes que llegue el agua, porque una cosa es hacerlo con el agua hasta la cintura, con el agua hasta el pecho a veces, cuando ya está todo perdido. Otra cosa es en terreno seco, tratando de salvar las pertenencias, si es que se puede. Bueno, es tarde quizás a esta altura de los acontecimientos, pero quizás todo esto tenga que ver con lo que alguna vez dijimos en este programa en más de una oportunidad, cuando hablábamos de que la Tierra es el hogar de todos nosotros, ¿no? El planeta Tierra es el hogar de todos nosotros y poco hacemos para poder cuidarlo, ¿no? Tenemos que pensar a veces que si es nuestro hogar, debemos cuidarlo como cuidamos nuestro propio hogar. Los desmontes innecesarios, el arrojar y contaminar de alguna manera los ríos y los mares, bueno, todos en definitiva
definitiva los ríos terminan desembocando en los mares y estos en los océanos, con lo cual evidentemente, bueno, algunas cosas raras hemos hecho, ¿no? Esta polución, la cuestión de la industria no controlada, el agujero de ozono y todas estas cosas que han impactado y han hecho cambiar de alguna manera, cambiar absolutamente todo esto que... alguna vez hay una teoría de alguien, un español, la verdad que tengo que bucear un poco más sobre esto, no quiero zarasear, ¿no? Como decía el ex ministro de Economía, ¿se acuerdan? Guzmán. No quiero mentirles, pero quiero ver cuál es la posición, porque según este científico, y lo digo así muy por arriba, estos daños no se producen como consecuencia exclusiva del daño que nosotros le produjimos al planeta Tierra, sino que esto es una cuestión cíclica. Pero ahí me planto, no quiero decir más nada porque en honor a la verdad, lo cierto es que habría que ver cuáles son los fundamentos y la razón. Prometo hacerlo. Damos vuelta a la página y vamos a hablar de la inflación. Mañana la vamos a conocer, Mañana 14, como cada 14 de cada mes, se va a publicar el dato de la inflación del mes de abril, este mes que acaba de pasar. Todos los estudios privados coinciden en que el número no será superior al 8% mensual. Me permito disentir un poquitín, me parece que va a estar más cerca del 9 que del 8, ¿no? Y capaz que también atravesando o perforando un poquito, como se suele decir ahora, ese techo del 8. ¿Es una buena noticia? Es una buena noticia porque no nos olvidemos, en diciembre estábamos, primero que venimos de una inflación permanente ya de hace bastante tiempo, los últimos 4 años fueron terroríficos, no nos tenemos que olvidar. Pero del 25,5 que tuvimos en diciembre, ir bajando progresivamente hasta un dígito, bueno, es realmente... A ver, halagüeño desde el punto de vista en que parece que el sendero es a la baja, que ese es el camino, en cuyo caso, si esto es así, bueno, hay que esperar. Ahora, en realidad, que nosotros nos tengamos que alegrar por un 8, un 9%, como lo he dicho en tantas oportunidades, sobre todo en este último tiempo, no es un buen dato, porque eso es una inflación altísima si miramos a nuestros vecinos de alrededor, ¿no? Donde un 8, un 9% es la sumatoria de la inflación anual por 2 o por 3 años, según el caso, según el país de América Latina. Con lo cual, nada, alcanzar la meta a toda costa por parte del gobierno es la razón por la cual precisamente decidió postergar aumentos en servicios que impactarán de manera directa en el proceso inflacionario. Bueno, acá lo importante no solo es llegar, sino y sobre todo tratar de mantenerse, porque si yo impacto porque piso los precios que no los estoy actualizando, y me va a mover la inflación hacia arriba cuando esto se actualice, o será que lo piensan actualizar cuando estemos más cerca de inflación 1 o 2%, no lo sé. La fundación, por ejemplo, Libertad y Progreso, dice que los números le dan un 8,4% de inflación para el mes de abril. Y no solo eso, las estimaciones de lo que va del mes de mayo proyectan que el guarismo se reducirá a un 4,5%. Bueno, Dios los oiga, ¿no? Los economistas están midiendo 1,6% de inflación semanal, por eso están hablando de esta cifra. Bueno, mucho tiene que ver también con la retracción, no solo con que no se han aumentado los precios en general, con que además están pisadas las tarifas de los servicios, sino además tiene que ver con que
de alguna manera la retracción en la compra por parte del sector que más consumía, que es la clase media y que hoy está muy medida en cuanto al consumo, ha hecho que las ventas decayeran un 8,7%, creo, en la última etapa del mes pasado. Con lo cual, esto indica que todo va a tender a la baja, ¿no? Por eso aparecen por ahí algunas tibias ofertas, porque quien acumuló mercadería, sobre todo comestibles, alimentos, que es lo que más preocupa, más allá de que también hablemos de indumentaria, porque el cambio de estación a veces siempre, sobre todo el que tiene chicos, los chicos crecen y lo del año pasado ya este año no está sirviendo y entonces hay que recurrir a algo. Bueno, lo cierto es que esa retracción permite de alguna manera que esta inflación esté un poco más contenida. Los que no están contenidos son los jubilados y las jubilaciones, porque analicemos, por ejemplo, los ingresos de la tercera edad. Si la inflación de mayo es menor o igual al 7,8%, el poder adquisitivo de las jubilaciones habrá registrado un piso en febrero de 2024. Y ahí estaba bien. Si la inflación sigue descendiendo, se consolidará el cambio de tendencia, aunque es clave lo que se haga con el famoso bono de los 70.000 pesos a partir del mes de junio, porque recordemos, lo que se va a percibir ahora en mayo va a estar incluido esos 70.000 pesos para los jubilados. Ahora no sé lo que va a pasar en junio, se va a aprobar una nueva fórmula, va a ser la que el gobierno pretende a través de un DNU, la van a tratar los mezquinos legisladores, digo mezquinos porque la verdad que no dan quórum, no van, no discuten, están en la pelea por el poder pura y exclusivamente y no en atender las necesidades de la población y en particular además de la gente de la tercera edad que no tiene toda una vida por delante para que estos señores se dignen a tratar el asunto como corresponde. De cualquier manera, como el piso de partida de las jubilaciones, sobre todo la de las mínimas, ¿no?, es tan bajo, $200. Nadie, ¿en qué lugar del mundo un jubilado gana $200? No quiero irme al primer mundo, donde son $1.200 mínimo el ingreso que existe promedio, digamos, a nivel Europa. Pero $200 y $200 porque ahora el dólar llegó a clavarse ahí en torno a los 1.040 pesos estuvo hoy, en torno a los 1.000. Y en torno a los 1.000 permite que ahora hablemos de 200. Si nos vamos al mes de noviembre, recuerden ustedes, eran $87 lo que cobraba un jubilado, con una inflación a la alza como explotó y como veníamos advirtiendo nosotros el año pasado, como explotó en diciembre, enero, febrero. Bueno, ya lo sabemos a todo eso. Si se acumulan los primeros 5 meses del año, el jubilado que cobra la mínima terminaría perdiendo un 21,7% de ingreso real, de igual periodo al 2023. Y por su parte, el que no cobra la mínima terminaría perdiendo un 33,9% del ingreso real que tuvo en los primeros 5 meses. Doy vuelta a la página y quiero hablarles un poco del ESI. Hace algunos días, la semana pasada, ya no recuerdo, miércoles, jueves o viernes posiblemente, yo hablé de este tema del adoctrinamiento a los jóvenes del secundario por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, particularmente del gobernador Kicillof. Dimos detalles, dimos información, o sea, agregamos nuestra opinión, pero a partir de la información. O sea, de alguna manera estábamos dando datos de la realidad. Bueno, el 16 de abril pasado, la provincia de Buenos Aires dedicó una jornada entera a la ESI en todas las escuelas. Durante todo un día se suspendió la enseñanza de lengua, de matemáticas, de ciencias sociales.
y de ciencias naturales, bueno, las que se tienen que dar para el conocimiento, para que todos los docentes, pero todos, dieran contenidos de ESI. Educación sexual integral, la nueva religión progre, seguramente. Docentes de todas las materias tienen que dictar educación sexual. Digo, ¿cuál es la capacidad que tiene cada docente? Por más que tengan un cursito ahí nomás, insólito, la mitad de los chicos llegan a tercer grado. Y díganme ustedes si no es así, sin entender lo que leen. No tienen interpretación del texto. Pero todos van a saber que pueden cambiar de sexo. Estamos locos, porque bajo el título Educación Sexual Integral, lo que se dicta es ideología de género. Está a chicos que, tal como dijeran los especialistas, precisamente desde la edad 0 en adelante hasta los 18 años, los jóvenes van construyendo de alguna manera su capacidad, su conocimiento. Si vos le estás metiendo veneno en la cabeza, ¿qué van a recibir? ¿Qué van a vender en el futuro? Veneno, no más ni menos que eso. Bueno, la gestión, sí, hay un mosquito que me lo mandó no sé quién, me lo mandó el Emi, me parece, lo casé. Bien. O sea que la gestión de Sileoni, que es el ministro de Educación, recuérdenlo, ¿no? A este señor, creó además la Dirección de Educación Sexual Integral. O sea, los provincianos de Buenos Aires, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, nada que ver con la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es otra historia. La provincia de Buenos Aires está llena de pobres. Cuando hablamos del 50% de pobres en el país, de ese 50%, yo creo que cerca de un 70% están localizados en el conurbano bonaerense, en el segundo, tercer, cuarto cordón, digamos, del conurbano bonaerense. Pero a Sileoni se le dio por crear la Dirección de Educación Sexual Integral. O sea, mientras que no exista nada equivalente, a ver, no se le ocurrió crear la Dirección General de Matemáticas, la Dirección General de Lenguas, de Geografía, de Historia, cuando los pibes creen que, por ejemplo, Rosario es una provincia, por ejemplo, bueno, lo creen los adultos también, ¿no? Nada de eso es tan importante como la educación sexual para ellos. A ese grado de deformación están llevando a la escuela el abandono de la transmisión de conocimientos, del saber acumulado por las generaciones anteriores, para dedicar tiempo a la bajada de línea, al adoctrinamiento, una vez más. Me podrán decir ustedes en qué esto, y además, ¿cuál es la reacción de los padres respecto a esta situación? Porque en lo personal, si me tocara, obviamente que no dejaría la educación sexual en manos de un educador, porque a la escuela se va a aprender otro tipo de cuestiones. En tal caso, si tengo algún problema frente a mis hijos, y recurro a un especialista, a un psicólogo, a un psiquiatra, dependiendo de cuál es la circunstancia, pero en el orden general los chicos son normales. ¿Para qué le vamos a meter cosas en la cabeza? Sí, enseñémosle respeto hacia el otro, que eso es fundamental, pero la educación en sí, no la educación académica, sino la educación moral, social, esa le corresponde a los padres, evidentemente. Entonces no sé por qué se meten en ese tipo de cuestiones, pero bueno, lo cierto es que de alguna manera los progres han tratado de creer que esa es la revolución, ¿eh? Esto es lo mismo que, ¿recuerdan ustedes cuando en el PAMI cambiaron un poco la información para hacerla integradora? Y entonces en el PAMI empezaron a escribir jubilades. Atención, jubilades. Digo, están locos, estuvieron locos y siguen estando locos. Y lo que es peor, gente que en lo personal yo conozco, seguramente ustedes también, con una alta capacidad intelectual, y algunos que fueron educadores en sus tiempos, abonan esas teorías.
Hay tantas cosas importantes de las que hay que ocuparse en la República Argentina, que fue sumida precisamente por el populismo en el peor de los abismos, como para que a esta altura de los acontecimientos tengamos que estar mirando ese tipo de cuestión. Por eso, miren, digo, aquellos que ansían volver al poder a costa de cualquier circunstancia, no tienen reparo absolutamente en nada. Les importa un corno el ciudadano, les importa solamente sus intereses. Por eso mi editorial del día de hoy está titulado Palos en la rueda. Capaz que Emi a lo mejor me puede escuchar y puede decir, comienzo mi editorial, palos en la rueda. Cuando se esperaba el fracaso de los libertarios para esta altura del año, cuando se esperaba que Milei cayera por sí solo como un fruto maduro, como en 4 meses 2 paros de la CGT, 2 paros de colectivos, 2 paros docentes, 1 paro de trenes, 1 paro de aeronáuticos y más de 100 marchas e intentos de piquete, sin contar, porque todavía está en investigación, qué es lo que sucedió con el accidente que nosotros dimos en primicia. Bueno, se levantó el módulo recién hoy, en la mañana, por alguna cuestión, vaya a saber qué, pero lo dimos en primicia el día viernes. Aquellos que nos vieron o nos escucharon en directo lo habrán sabido, sobre ese accidente que se había producido gracias a que uno de los que viajaban en el lugar tenía contacto con nosotros, inmediatamente nos mandó no solamente esa información, sino también imágenes, ¿no? Para esto sirven precisamente las redes sociales. Pero retomando esto, más allá de todas estas cuestiones, estas más de 100 marchas e intentos de piquete que se hicieron, como el plan económico no colapsa, la oposición, esa oposición dura, apuró el ritmo destituyente. El kirchnerismo pisó la ley de bases en el Senado, donde en el pasado hicieron colapsar a Alfonsín y a De la Rúa. Como era previsible, el desempeño de las economías empezó a modificar el escenario político. Miren, al mismo ritmo que crecen las expectativas de que el plan de gobierno logre controlar, al menos temporariamente, la crisis heredada, los distintos sectores de la oposición empiezan a reposicionarse. Lo más duro que gobernaron hasta hace apenas 5 meses, confiaban en que el ajuste debilitaría al presidente, pero al ver que eso no ocurre, levantame esa imagen si querés, Emi, ya pasó, resolvieron acelerar su ofensiva en los escenarios que dominan, el sindical y la Cámara de Senadores. Bueno, Cristina Kirchner puso fin a su silencio y dispuso que su numeroso bloque de senadores nacionales presentase una oposición cerrada a los proyectos oficiales. Miren, la CGT lanzó el pasado jueves, como todos saben, su segundo paro contra Javier Milei, con un resultado controvertido y en medio de divisiones de su cúpula por sobre todas las cosas. Algunos sí, el capricho de el camionero, y entonces vamos a darle el que sí. El paro fue un verdadero fracaso, ya hablamos de esto nosotros el día viernes in extenso, el mismo día jueves, tras haber visto y recorrido las imágenes por todo el país, ya habíamos visto que verdaderamente es un fracaso. ¿Qué significa esto? Muchachos, ya no les están creyendo, ya aquellos que ustedes dicen sus representados no les están creyendo. Entonces, el triunvirato que maneja la Central Obrera no se destaca precisamente por su sutileza política. Fue al choque abrazando a la expresidente, una dirigente a quien cada vez más peronistas tratan de evitar. Hablo de peronistas, no de kirchneristas. La jugada tuvo un resultado pírrico, verdaderamente. Según un informe de CAME, el paro logró una adhesión promedio
del 30%, a pesar de la paralización casi total de transporte. Fue fuerte en la ciudad autónoma de Buenos Aires y el conurbano, obviamente, pero débil en el interior. Ya dimos algunas razones nosotros acá. En el interior las distancias son más cortas, nos conocemos un poco más y la gente se organizó con ganas de ir a trabajar para no perder el presentismo, porque se perjudicaban cada uno de ellos por favorecer a los gordos que siempre se benefician, ¿no? Por lo tanto, dice Came que el paro logró una adhesión promedio del 30% a pesar de la paralización casi total del transporte. Funcionó menos del 20% del transporte público, pero el comercio lo hizo en un 90% que funcionó y la industria pyme en más del 80%. Bueno, esto demuestra, insisto, que los gordos de la CGT, los enriquecidos dirigentes sindicales, ya no tienen el peso que otrora salían a tener durante varias décadas en los que ellos dicen sus dirigidos, porque se han dado cuenta que sus paros son de orden político para defender pura y exclusivamente sus posiciones, escudados en la marchita peronista, escudados en el escudo precisamente justicialista, pero esto les importa tres cornos, ya la marcha y el Perón, el primer trabajador no corre más. El trabajador hoy está pensando cómo llega a fin de mes. El que está en blanco y el que está en negro, esto ni lo registran. Estuvieron 4 años en silencio, ni defendieron a los que están en blanco, y aquellos que están fuera del sistema jamás fueron tenidos en cuenta, a pesar de que podría llegar a ser un pingo de negocios para ellos, porque no se olviden de que la cuota sindical es compulsiva. Esta es la realidad de la historia. Bueno, en pocas palabras, los cequetistas leyeron muy mal la situación. No solo soportan un desprestigio descomunal, sino que demuestran un distanciamiento de los trabajadores que hoy no están en condiciones de perder un solo día de trabajo. A lo que hay que agregar que la embestida, más allá de la habitual controversia sobre niveles de adhesión, le hizo un favor al gobierno al permitirle polarizar con una de las corporaciones más desacreditadas, que es precisamente la famosa CGT, la CGA, los piqueteros y todo lo demás, ¿no? Uno de los pocos ámbitos en los que después de 4 décadas aún no pudo entrar la democracia y que tiene dirigentes millonarios con trabajadores cada vez más pobres. Una cofradía que 4 décadas atrás, o atrasada, mejor dicho, y que se aferra al status quo mientras el salario de sus afiliados se pulveriza. Pero 4 años en silencio, no importaba todo esto. Ahora sí, creen que metiendo paros, a partir de la pérdida que esto genera para todos los argentinos, este último paro, por suerte, al ser un fracaso, no significó aquellos que yo había anticipado el día jueves, una pérdida, si el paro era total, del orden de los 1.500 millones de dólares. Al no ser así, pero la pérdida es de 400 millones de dólares. Si vos pensás todo lo que se puede hacer con 400 millones de dólares en la gente que está sumida en la pobreza, la gente que no tiene viviendas, en materia de salud, bueno, realmente entonces te darás cuenta que lo único que han logrado es perder en todos los sentidos, perder credibilidad, perder dinero la República Argentina y perder ellos toda posibilidad de encaramarse en el poder como pretenden. En otro ámbito de poder en el que el kirchnerismo se atrincheró fue el Senado, donde tampoco parece haber pasado el tiempo, donde los muchachos siguen estando en la historia allá atrasados. Y allí
En 1984, la mayoría peronista hizo naufragar el proyecto de democratización sindical, por un lado, de Raúl Alfonsín, y 15 años después le infligió una derrota letal a otro radical, Fernando de la Rúa, con una falsa denuncia sobre el tema de las coimas, recuerdan ustedes, ¿no? Bueno, en el presente caso, la historia podría no repetirse, porque si bien el kirchnerismo está cerca del quórum propio, desde que la ley de bases y la reforma fiscal se aprobaron en diputados, no consiguió una sola adhesión extra. Pudo, en cambio, demorar su trámite para no darle a Milei el triunfo político de celebrar el famoso pacto del 25 de mayo con las dos normas sancionadas. O sea, el tema es poner palos en la rueda, por eso mi editorial se titula así. El tema es ese y nada más que ese. No se busca el interés, no se aporta, porque, a ver, bien podrían buscar el quórum para presentar ideas propias. No es la idea esa. La idea es, tiro todo para atrás, rompo. Pero en realidad, pudo en cambio embadurnar la cancha, por decirlo de alguna manera, pero el oficialismo aceptó hacerle cambios para superar el escollo de la Cámara Alta. Resultó llamativo el efecto político de las dos normas sobre los bloques dialoguistas. Hubo un realineamiento paralelo al que está provocando la gestión económica del dúo Milei-Caputo, una divisoria de aguas entre quienes apuestan por el fracaso y la profundización de la crisis y quienes buscan convivir con el nuevo dispositivo de poder. Sin liderazgo efectivo, el bloque radical también se partió. 4 de sus 3 miembros no habían definido su voto hasta el día viernes pasado. El más evidente, Martín Lustó, criticó la iniciativa con dureza. Se animó a sembrar la sospecha de si su intención real no era la de favorecer el lavado de dinero. Lustó, además de haber sido, recordémoslo, el ex ministro de Cristina Kirchner, el autor de la famosa 125 del 2008, que fue el origen de la gran brecha que mantenemos aún hoy los argentinos. Bueno, Lustó tiene sintonía con Sergio Massa, que todavía se mantiene ahí en silencio, está oculto, claro, ¿qué va a aparecer después del desastre que hizo? Y con Horacio Rodríguez Larreta también Lustó se lleva bien, porque en el hipotético caso de que Larreta hubiese ganado las internas y luego las generales, él quería ubicar en el Ministerio de Economía, o su defecto, si ganaba Massa en el balotaje, trataría de enchufar un hombre suyo en el gobierno. No se entiende muy bien Lustó radical coqueteando con el kirchnerismo. La senadora del PRO, por otra parte, Guadalupe Tagliaferri, alineada con Rodríguez Larreta, también cuestionó las iniciativas oficiales con un brío opositor tan sorprendente como furibundo. Por su parte, el bloque macrista, bueno, qué sé yo, ¿se le podrá seguir llamando así? El bloque macrista, de 6 integrantes, perdió 1, ya que Tagliaferri reclamó cambios para votar positivamente. Digo, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de votar hay que tener en cuenta todo esto. Por eso yo doy nombres y apellidos. En resumen, la sanción de las normas en territorio históricamente peronista depende del pronunciamiento de una docena de legisladores del bloque minoritario y ligados en buena parte a gobiernos provinciales. Esto es posible porque el kirchnerismo no logró sumar votos, fenómeno atribuible a quien
a que nadie quiere votar junto con la tropa de la expresidente, al parecer ni siquiera Lustó, y la oposición dialoguista está tan atomizada que la Libertad Avanza con solo 7, 7 bancas en el Senado, podría terminar ganando la partida. Porque el resto es como una bolsa de gatos. Y no es que se pelean para reproducirse, como decía el general Perón. Se pelean para ver qué pueden sacar de ventaja personal cada uno de ellos. Así se reorganiza el escenario político a 5 meses del ingreso de Javier Milei en la Casa Rosada. ¿Están pensando en vos? No. Están pensando en sus propios intereses. Todo sigue siendo una puja precisamente de intereses mezquinos, dando la espalda al pueblo y faltando el respeto a las mayorías que eligieron un cambio. Por duro que éste sea, la gente eligió cambiar la corrupción, la pobreza, el estancamiento, el habernos salido del mundo por algo que aún sigue siendo incierto, pero por ahora no es tan malo como aquello que quedó atrás. Y solo que ahora también el pueblo está alertado y se hace sentir a través de las redes. Ya nunca más podrán tener el disimulo que a veces hacen, tipo Lustó, cuando levanta la manito por el aumento de las dietas de los senadores allí abajito, pero se cuenta como voto. Ahora la gente sabe bien quién es quién. Vamos a un tema musical y ya volvemos.